Estamos con Félix Díaz. El contexto en el que vamos a desarrollar este diálogo es ¿quién es Félix Díaz? Pertenezco al pueblo Qom. Nosotros somos de la región del Gran Chaco sudamericano, entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Es una región bastante extensa donde habitaban nuestros ancestros. En esos tiempos mis padres no tenían fronteras, no tenían nacionalidad, era Qom mezclado con los Wichí, los Pilagá, los Nibaclé, Chorote. Y nosotros nacimos en una región muy tensa que está protegida por bosques, lagunas. Un lugar muy importante para nosotros. En aquellos tiempos era un lugar que no se podría desarrollar actividades económicas por el bosque, por el agua. Llueve bastante y queda siempre inundada. Entonces por eso lo veían como algo improductivo. Y así hemos vivido en esos tiempos. Era una región que va bordeando el río Pilcomayo, desde el este hacia el oeste de la provincia de Formosa. Cuando hablas de nosotros, ¿de qué época y de quiénes hablas? Nosotros me refiero al pueblo indígena, que somos varios pueblos que habitan en esa región, porque es un tema que a veces hemos negado, el tema de la existencia nuestra como pueblo indígena por miedo, por vergüenza, y no hemos adecuado el lenguaje de ciudadanos argentinos. Pero con el correr del tiempo se fue como invadiendo nuestros territorios a través de la evangelización, la militarización en nuestros lugares, y de ahí hemos aprendido a poder escribir, leer y también tener un DNI, y ha sido muy difícil ese cambio brusco que se produjo en el mundo indígena. Mi familia está compuesta por mi esposa y 4 hijos, 3 varones y una nena, y 3 nietos, de la cual están ahí acompañando este proceso de lucha que hemos iniciado en el año 2000 más o menos, que hemos llegando a ser como curiosos lo que pasaba alrededor nuestro. En el año 2010 sufrió una represión en una comunidad Qom de la provincia, de la capital de Formosa, que se llama Nanucom. A partir de ahí, en esa represión que sufrió una comunidad por una cuestión así crítica a nivel nacional en el año 2000, la gente ya no sabía cómo hacer. Entonces la comunidad indígena, como subsiste a través de los recursos naturales, a través de la caza, la pesca, la recolección, entonces los indígenas no tienen ese problema que tiene la sociedad de no tener plata y no comer. Entonces los cazadores salieron a buscar comida y se cruzaron con un abejeo de criollos de la zona y un policía que estaba trabajando en una estancia, en una changa que hizo el policía para poder como ayudar a su sueldo porque no le alcanzaba. Entonces este cuatrero se cruza con el policía y se tiraron cruce de tiro de arma de fuego y lo matan al policía. El ladrón le acusa a los indígenas que fueron los que mataron al policía. Y la policía ni siquiera investigó ni preguntó a los que estaban ahí. Directamente fueron a reprimir en el barrio que se llama Nancón, que está a 10 kilómetros de la capital de Formosa. Entonces yo fui solidario con esa comunidad, estuve ahí 20 días acompañando ese proceso, porque como si fuera que yo sabía lo que iba a pasar. A partir de ahí empezamos a meternos más el tema de lo que es el tema legal de la tenencia de tierra. Resulta ser que la provincia crea una figura que es la asociación civil, de la cual le dan la titularidad de las tierras. Y la asociación civil tiene las pautas, o sea, reglas. El estatuto dice que tiene que renovar cada año. Y esa asociación civil tiene algunas condiciones. Los jóvenes, a partir de 18 años para arriba, en la edad de votar, pueden ser miembros de la comunidad. Y también tienen que pagar las cuotas. Los indígenas no saben lo que es ser socio, pagar una cuota, no saben lo que es la cuestión administrativa.
Entonces, al otorgar a la comunidad la asociación civil con esa condición, entregaron al cacique Fernando Sanabria la titularidad de las tierras y sin explicar las consecuencias si no se actualizan. Le dieron en el año 84 y pasaron hasta el año 2006, muchos años. Al estar acefalía la personería jurídica de la asociación civil, cae la titularidad de las tierras por incumplir los requisitos de la persona jurídica. Entonces, al caer la titularidad, lo que hace la provincia es como recupera el terreno y lo convierte en tierra fiscal. Entonces, estas leyes que fueron creadas es muy engañosa porque el indígena no estaba preparado para discutir ante el Estado por desconocimiento. Entonces, esta ley es la que silenció muchos años a los pueblos indígenas por desconocimiento. Cuando el Estado habla de reconocer y decir que somos propietarios de las tierras, pero no tenemos el título de propiedad, entonces es una gran mentira, y ahí entendemos la palabra ocupante. Entonces esas trampas empecé como a trabajar, hablando con los otros líderes para poder encontrar la respuesta de estos artículos que estoy mencionando. En ese reclamo que nosotros estábamos haciendo a la provincia, no tuvimos suerte, nos trasladamos a la nación. Entonces llegamos hasta acá, estuvimos acampando en el año 2011, volvimos a nuestras casas en el mes de mayo y ahí estuvimos esperando la respuesta del Ministerio del Interior, de la cual no hemos podido tener respuesta. Y en el año 2013 el pueblo indígena hizo una convocatoria de la cual se armó una organización que se llama Plurinacional. Y ese movimiento indígena me designa a mí como vocero del pueblo indígena a nivel nacional. Hay muchos hermanos que han muerto por el tema de abandono de los médicos, hermanos que han sido golpeados por la policía. En el 2013, 14, 2015, estando acá, agreden a mi hermana mayor, Doseta, que va a tener unos 103 años. Fue agredida por los mismos miembros de la comunidad, pero que trabaja para el gobierno de la provincia de Formosa. Por esa razón se crea esta ley de emergencia territorial, apoyado por la Iglesia Católica a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, y nos entusiasmamos porque teníamos como una puerta abierta a poder plantear esta problemática del territorio en los pueblos indígenas, pero nunca como entendíamos el alcance de esta ley. Lo que nosotros creímos que era la solución de los conflictos que tenemos, pero nunca tuvimos en cuenta de que era una ley de emergencia, que no tiene facultad de titular las tierras. Y eso entendimos luego que pasó en el año 2010, porque esta ley se creó en el año 2006 y termina en el 2010, 4 años. Al aprobar la ley, le da con un presupuesto, y ese presupuesto arma un equipo operativo técnico, que son abogados, antropólogos, ingenieros. En el año 2010, el día 23 de noviembre, termina la ley 2660, termina la vigencia, y ese mismo día fue reprimido la comunidad, donde murió el hermano Roberto López. Yo siempre tengo presente la mujer que se llama Alicia Chilagaloy. Estaba golpeada por un policía, la policía le pisaba encima a esa mujer, le agarraba la cabellera aquí, arrastrándola con una bolsa. Sí, estuvo. La policía agarraba la cabellera, el otro le pisaba encima. Vino una montada, le hace pisar encima a la mujer, gritaba, lloraba. Y lo más triste de todo eso es que la jurisdicción es federal, que ahí no puede intervenir la policía porque tiene que haber una orden del juez federal. Nunca hubo una orden judicial del juez federal y juez provincial. Y ahí estuvo la gendarmería, estuvo la policía, estuvo civiles. Después de eso, quemaron nuestras casas,
mataron al hermano Roberto López y había una hermana que también lo pisaron encima a un caballo, rompieron la pierna, rompieron el brazo. ¿Cómo avanza? ¿Cómo van a seguir con esto? Pues no pueden pelear toda la vida. Y está difícil, pero la única manera para dar visibilidad a esta problemática es a través del diálogo. Nosotros respetamos al Estado, pero el Estado nunca respetó nuestra existencia. Porque al reducir el territorio no tenés chance de subsistir porque tenés que vivir de los recursos que hay en el monte. Porque nosotros, la clave de toda la existencia del pueblo indígena es el monte. Nosotros siempre decimos que el monte es como nuestro supermercado, porque ahí tenés todo y no tenés plata para poder vivir. ¿Por qué? Porque el respeto que tenemos, los recursos naturales, es tan importante que no podemos perjudicar los animales, las aves, las serpientes, las abejas, la medicina. Entonces para nosotros el tener un territorio implica responsabilidad, proteger para que no se contamine, para que no se desmonte, que no se contamine el agua, que no se mate las abejas. Lo que hace el Estado es reducir los territorios para que el indígena dependa de los municipios a mendigar agua, mendigar medicina, mendigar comida. Si no tenés plata te morís de hambre porque no tenés a dónde desarrollar tus actividades culturales, porque la mayoría de los campos son privados. Para mí la solución es escuchar al pueblo indígena. La política estatal no ha sido solución de lo que es la integración, porque la educación no se habla de lo que es la cultura indígena. Las escuelas le enseñan a los chicos lo que es la historia argentina. Le traen historia de Estados Unidos, de Francia. Entonces el chico lo que aprende es querer conocer esos lugares donde vio una película y se olvida de lo que es su propia historia. Hay 2 escuelas primarias y una secundaria, un centro de salud, y la gente se muere de tuberculosis, no hay agua, hay una red de agua potable, pero le dan por lo menos 2 días por semana, y los sábados y domingos no se larga agua. El agua, las escuelas, el centro de salud, que son administradas, provistas por el Estado provincial. Sí, así está conducido por profesionales, médicos, enfermeros, indígenas, pero el indígena no puede hacer nada porque depende de la orden del médico. Las escuelas también conduce una directora que no es indígena y la figura del maestro indígena es MEMA, maestro de modalidad aborigen. Y no puede llegar a ser director nunca. ¿Por qué? Porque está limitado. No tiene una carrera de profesional de ser docente para poder tener como una oportunidad de ser director de una escuela. Toda esa situación que hoy estamos enfrentando es la que limita la participación del pueblo indígena dentro de la función pública. El tema indígena creo que estamos lejos todavía de lo que es la integración de una política que respete lo que es la cosmovisión. ¿Por qué digo esto? Es porque el tema indígena no se puede adecuar a la legislación de un país. ¿Por qué? Porque no está reconocida la cosmovisión, la forma de vida, la lengua, no se oficializa. Entonces el indígena lo que hace es integrar la sociedad, pero se olvida de lo que es el origen. ¿Cómo le empobrece a los pueblos indígenas? Es negar el territorio. En las comunidades del interior viven en medio del monte, no tienen camino, no tienen sala de primeros auxilios, no tienen escuela. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Crean barrios en la zona urbana. Le dan vivienda, le dan agua, luz, le dan educación. Entonces los indígenas dejan sus territorios y emigran a la ciudad. Entonces ese chico que crece en la ciudad
no conoce lo que es el monte, no conoce la lengua, se olvida todo. ¿Por qué? Porque lo que aprendió en la escuela son historias de la sociedad. Y en ese peligro el chico pierde la lengua materna. Hoy he visto muchos hermanos indígenas que tienen la misma edad que yo, que no sabe hablar su idioma. Se identifica como indígena, pero no sabe expresar ni una sola palabra. Nosotros, que dependemos de la Secretaría de Derechos Humanos, porque entendemos que el indígena es un sujeto de derecho. Ya no somos objeto de nadie. Al considerar sujeto de derecho, tenemos que tener derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la profesionalización. ¿Por qué? Porque ya estamos integrados dentro de la sociedad. Tenemos DNI argentino. Algunos ya son parte de un partido político, de una religión, algunos clubes. Entonces el indígena está ahí presente, pero no se le ve como indígena, lo ven como igual a cualquier ciudadano. Y eso hace que la cultura indígena se va desapareciendo. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que el Senado y la Cámara de Diputados sancione la ley de propiedad comunitaria. Segundo, que se crea una ley de la consulta libre, previa, informada, que tiene que haber una ley. Y después la reforma de la ley 23.302, que son fundamental para nuestra existencia, porque si el Estado garantiza la titularidad de las tierras a los pueblos indígenas, por lo menos es una tranquilidad.